El día que mi mundo se rompió. Nunca se me va a olvidar el sonido del teléfono esa mañana. No sé por qué, pero incluso antes de contestar, sentí algo en el pecho. Como si el cuerpo supiera lo que la mente aún se negaba a entender. Yo tenía solo 11 años, y ese día, todo cambió. Era mi madre al otro lado de la línea. Su voz era otra. Como si hablara desde un lugar que yo no conocía. Me dijo que fuera a casa, que dejara el colegio por ese día. Supe que algo andaba mal, pero no pregunté. Solo corrí. Corrí como si al llegar pudiera evitar o deshacer o negar o borrar lo que ya era verdad. Mi padre había muerto. De repente. Un infarto fulminante en plena jornada de trabajo, en la panadería donde llevaba años rompiéndose el lomo para darnos lo poco que teníamos. Recuerdo entrar y ver a mi madre sentada en la cocina, sin lágrimas. Con la mirada perdida. La olla todavía en el fuego. Y mi hermana pequeña dormida en el sofá sin saber que el mundo acababa de partirse en dos. Yo no lloré. No en ese momento. Me senté frente a ella. Y le pregunté qué íbamos a hacer. Ella solo dijo: vamos a sobrevivir, hijo. Como podamos. A partir de ese día, dejé de ser niño. Mi infancia acabó allí mismo, entre el olor del potaje quemándose y el silencio que nunca más salió de aquella casa. En los primeros meses, vivíamos con la ayuda de vecinos y parientes. Mi madre encontró un empleo de limpiadora en un hotel barato de la ciudad, ganando poco y volviendo a casa agotada. Yo hacía lo que podía, cuidaba de mi hermana, lavaba los platos, preparaba arroz del modo en que mi padre me enseñó. Y entre todo eso, intentaba seguir yendo al colegio. Pero el colegio no era un refugio. Era un campo de batalla. Estudiaba con chicos de familias más ricas. Y en ese ambiente, la pobreza era motivo de burla. Recuerdo un día en que mi mochila se rompió en medio del pasillo y todos se rieron. Uno de ellos, que aún hoy recuerdo su nombre, Gabriel, pateó mis cuadernos y gritó: ¿también se te murió la dignidad, pobretón? No respondí. Recogí mis cuadernos y salí. Aprendí rápido que el silencio me protegía más que las palabras. Pero era difícil. Mucho. Era como vivir en un mundo donde yo era invisible hasta que necesitaban a alguien a quien humillar. A veces, volvía a casa y mi madre preguntaba si había sido un buen día. Y yo decía que sí. Porque ella ya sufría demasiado. Porque no quería ser una carga más. Pero por dentro me rompía todos los días. A los 13, empecé a vender caramelos en la calle. Un hombre que conocía a mi padre me dio una caja para empezar. Y yo recorría la plaza, la puerta de las tiendas, con vergüenza, sí, pero también con hambre. Hambre de ayudar. Hambre de cambiar. Hambre de no ser más aquel niño al que todos pisoteaban. Fue entonces cuando empecé a darme cuenta de algo: tenía facilidad para convencer. Sabía elegir las palabras. Sabía sonreír en el momento justo. Y, con el tiempo, empecé a vender más que los otros chicos de la calle. Mucho más. Con lo poco que sobraba, compraba material escolar nuevo. Me escondía en el fondo de la biblioteca para estudiar marketing, ventas, negocios. No sabía muy bien qué era todo aquello, pero sentía que ahí había una puerta. Una salida. Mi madre aún no sabía nada. Pensaba que solo vendía caramelos. Pero yo ya empezaba a soñar con algo más grande. Solo que el mundo no deja que suba sin probar cada paso. Y conmigo no sería diferente. Un día, uno de los profesores del colegio, un hombre frío, de esos que parecen disfrutar humillando a quien no tiene padre, me mandó presentar un trabajo delante de la clase. No había conseguido terminarlo. Estaba cansado, mi hermana estaba enferma, y pasaba las noches en la calle vendiendo dulces para pagar el gas. Cuando dije que no había podido preparar el trabajo, me miró, sonrió con desprecio y dijo en voz alta: pues si tu padre estuviera vivo, tal vez podrías hacer las cosas bien. Pero claro, los pobres no tienen tiempo para pensar. La clase entera se quedó en silencio. No por respeto, sino por vergüenza. Salí. Solo salí. Y lloré por primera vez en mucho tiempo.
Pero en ese llanto, en el fondo del pozo, nació algo. Una rabia buena. Una fuerza distinta. Una voluntad de demostrarles a todos, a Gabriel, al profesor, al mundo, que no era solo el niño sin padre. Iba a cambiar mi destino. Solo que no tenía ni idea de hasta dónde llegaría. Lo que aprendí en las calles, nadie me lo pudo enseñar. Después de aquel día, algo dentro de mí cambió. No era solo tristeza. Era una especie de furia silenciosa. No contra el mundo, sino contra la idea de que tenía que aceptar aquello. Ser pobre, callado, humillado, derrotado. No. Iba a encontrar una manera. Iba a descubrir cómo salir de aquello. Solo que no sabía por dónde empezar. Seguí vendiendo caramelos unos meses más, pero la ciudad era pequeña y pronto las ventas comenzaron a bajar. La mayoría de la gente ya me conocía, y el dinero apenas alcanzaba para ayudar en casa. Fue cuando empecé a observar algo: mucha gente se paraba frente a un puesto de móviles en el centro de la ciudad. Y aunque no compraran nada, miraban, preguntaban, probaban auriculares, fundas, protectores de pantalla. Tuve una idea. Cogí un poco de lo que había ahorrado y compré un lote pequeño de protectores de pantalla en una tienda online. Pedí que lo entregaran en la casa de un vecino, porque mi madre no podía saberlo. Y me fui a la plaza, con una mesa vieja y un cartel que decía: "Protege tu pantalla. Colocación incluida". El primer día, vendí 2. El segundo, 5. El tercero, una señora me llamó y dijo que su nieto rompía el móvil cada semana, y compró 4 protectores de una vez. Ahí lo sentí, tenía algo en las manos. Después, un chico me sugirió que empezara a vender también auriculares. Y ahí nació mi segundo producto. Con el tiempo, aprendí a montar kits. Protector, funda y auriculares. Yo mismo hacía los paquetitos, con cinta de colores y una etiqueta escrita a mano: "Gracias por confiar". Parece una tontería, pero mucha gente sonreía al recibirlo. Me empezaron a llamar "el chico del móvil" en el centro de la ciudad. Y lo mejor, empecé a ahorrar dinero de verdad. Pero aún no era suficiente. A los 15 años, mi madre lo descubrió todo. Un día, llegó del trabajo antes y me encontró contando billetes en la habitación. Me quedé helado. Pensé que me iba a pegar, o a reñir, o al menos a gritar. Pero ella solo se sentó en el borde de la cama y preguntó: "¿Desde cuándo estás haciendo esto?". "Desde hace un año, mamá". Miró el dinero, luego a mí. Y dijo algo que me acompañaría el resto de mi vida. Nunca pensé que tendría que aprender de negocios con mi propio hijo. Ese día, lloramos juntos. Y ella, por primera vez en mucho tiempo, sonrió de verdad. Con lo poco que había ahorrado, invertí en una caseta nueva. Más arreglada. Tenía hasta una lona para proteger de la lluvia. Y empecé a pensar en algo más grande: abrir una tienda virtual. No tenía ordenador. Solo un móvil viejo y mucha voluntad. Así que me apunté a un curso gratuito que ofrecía un proyecto social los sábados. Aprendí lo básico sobre comercio electrónico, redes sociales y estrategias de venta. Y lo más importante, aprendí a confiar en mí. Monté una página en Instagram, con fotos de mis productos. Creaba pequeños vídeos mostrando cómo poner el protector sin burbujas. Un día, un vídeo mío se hizo viral. Nada del otro mundo, solo yo explicando, con calma, cómo limpiar la pantalla antes de aplicar el protector. Pero el vídeo llegó a miles de personas. Y en una semana, recibí más de 100 mensajes pidiendo entregas. Solo que yo seguía siendo un chaval con una mochila a la espalda, viajando en autobús y vendiendo en la plaza. No tenía estructura. Pero una cosa había aprendido de mi padre: cuando no tienes mucho, usas lo poco que tienes con inteligencia. Empecé a montar puntos de entrega en lugares estratégicos: una gasolinera, una farmacia amiga, un kiosco de prensa. Dejaba los pedidos allí y la gente pasaba a recogerlos. Simple, eficiente y barato. Y la cosa fue creciendo. A los 16, ya ganaba más que mi madre. Y fue ella quien insistió: "Es hora de que termines el colegio. Lo demás puede esperar".
Y lo terminé. Estudiando por las noches, cansado, con el cuerpo molido, pero con la mente encendida. Cada clase de matemáticas era una nueva idea. Cada libro de literatura, una frase que usaba en las publicaciones de la tienda. Pero lo que nadie sabía, ni siquiera mi madre, era que dentro de mí, aún existía el niño de la mochila rota. El chaval que todavía recordaba las risas, los empujones, las palabras venenosas. Y de una persona en especial, Gabriel. Ahora él trabajaba en una tienda de informática, de esas grandes. Un día entré allí solo por curiosidad. Y me reconoció. Me miró de arriba abajo, y preguntó con desprecio. ¿Tú? ¿Todavía vendiendo chucherías? Sonreí. Porque ese día entendí algo profundo, ya no se trataba de demostrarle nada a nadie. Se trataba de no olvidar quién era yo. Y, aunque él no lo supiera, ese día, lo perdoné. Volví a casa con un peso menos. Pero el destino aún tenía más cartas escondidas. Porque justo cuando todo parecía estar encajando, ocurrió algo. Y cambiaría todo otra vez. El día en que todo explotó, y no fue como esperaba. Tenía 17 años cuando mi vida dio un vuelco otra vez. Pero esta vez, no fue por dolor. Fue por algo que jamás imaginé que pudiera pasarme a mí. Todo empezó con un mensaje directo en Instagram. Un perfil con sello verificado me mandó un texto corto. ¿Eres el chico de los vídeos de protectores de móvil? Quiero hacerte una propuesta. Pensé que era una broma. Pero entré en el perfil y casi se me cae el móvil. Era un influencer tecnológico bastante conocido, con casi 2 millones de seguidores. Había compartido mi vídeo, el mismo que se había viralizado meses antes, y preguntaba si me animaba a hacer una colaboración con él en un nuevo segmento sobre pequeños emprendedores. Al principio, dudé. ¿Quién era yo en medio de ese mundo? Solo un chaval de barrio, con acento marcado y sin ningún título. Pero mi madre fue clara. Si no lo haces tú, lo hará otro con menos corazón que tú. Acepté. Grabamos un vídeo sencillo, en mi caseta, contando mi historia. Hablé de la pérdida de mi padre, de las humillaciones en el colegio, de las ventas de caramelos, del primer protector, de la mochila rota. Fui yo mismo. Sin ensayos. Sin guión. Y cuando el vídeo salió al aire, todo cambió. Gané 30.000 seguidores en una semana. Recibí cientos de mensajes de apoyo, pedidos de colaboración, invitaciones a charlas, propuestas de reventa. Un empresario de Sao Paulo contactó conmigo y dijo: «Chaval, quiero invertir en ti. Tu historia es fuerte. Tu negocio es real». Fue entonces cuando nació la primera versión de mi tienda online, con dominio propio y logística estructurada. Monté un pequeño almacén en casa, contraté a 2 compañeros del colegio para ayudar. Y empecé a estudiar aún más, cursos de comercio electrónico, gestión, redes sociales. Todo gratuito, todo online. En menos de un año, pasé de entregas manuales a envíos nacionales. Tuve que alquilar un garaje más grande. Contratar a una contadora. Abrir una empresa. Pero cuanto más crecía, más necesitaba mantener la cabeza firme. Porque con la visibilidad, también llegaron las críticas. Comentarios de gente diciendo que solo quería aprovecharme de la historia triste. ¿Qué era moda? Que lo que hacía no era una empresa, era suerte. Y, de nuevo, la vieja voz interior casi habló más alto. La que decía que no era lo bastante bueno. Que no pertenecía a ese mundo. Que mi lugar era donde siempre había estado, en las sombras. Solo que algo me salvó. Una carta. Escrita a mano. Llegó por correo, sin remitente. La abrí con curiosidad. Era de un niño de 13 años, llamado Damián. La letra temblorosa decía: «Gracias por contar tu historia. Mi papá también murió. Mis compañeros se burlan de mí. Pero ahora sé que puedo salir de esto». Lloré. Lloré como no lloraba desde el día del entierro de mi padre. Ahí entendí que mi historia no era solo mía. Era un faro. Y no podía apagar esa luz solo porque alguien no soportaba ver el brillo. Continué.
Crecí. Diversifiqué los productos. Lanzamos auriculares personalizados, cables reforzados, hasta fundas estampadas con frases de superación. Cada producto tenía un nombre simbólico: resiliencia, lucha, raíz, coraje. La gente empezó a comprar no solo por los productos, sino por lo que representaban. Pero aún no me sentía listo. Faltaba algo. Y lo descubrí el día en que recibí una invitación inesperada de mi antiguo colegio. El mismo colegio donde me humillaron. Donde me hirieron. Donde me hicieron sentir menos. El nuevo director quería que volviera allí, para dar una charla a los alumnos del último curso. Me quedé en shock. Me encerré en la habitación durante horas. Pensé en decir que no. Pensé en fingir que ni siquiera había leído el correo. Pero mi madre, siempre ella, me abrazó y dijo: tienes que volver. No por ellos. Por ti. Para que el niño que fuiste pueda ver al hombre en que te has convertido. Y fui. Entré en esa aula con las piernas temblando. Pero con la cabeza alta. Conté todo. Sin adornos. Sin censura. Hablé del dolor, de la vergüenza, de la rabia, de la fuerza. Algunos alumnos lloraron. Otros aplaudieron. Pero lo más impactante vino al final. Un hombre se levantó del fondo de la sala. Pelo canoso. Ojos bajos. Era él. El profesor. El mismo que años atrás había dicho que nunca haría nada útil. Me equivoqué contigo, dijo, con voz baja. Y lo lamento. No supe qué decir. Pero algo dentro de mí, un sentimiento antiguo, enterrado y limpio, respondió con calma. Yo también me equivoqué, al pensar que necesitaba su aprobación. Y salí de allí en paz. Pero el destino aún guardaba su última sorpresa. La más inesperada de todas. El reencuentro que lo cambió todo. Después de aquella charla, algo cambió en mí. Como si finalmente hubiera cerrado un ciclo. Como si aquel niño que un día salió llorando del aula, finalmente hubiera encontrado el camino de vuelta. No para quedarse, sino para decir: he vencido. Seguí con mis negocios, ahora con más estructura, equipo e incluso inversores. Mi nombre empezó a circular en periódicos locales, luego nacionales. Joven que vendía caramelos en la calle ahora factura millones con comercio electrónico. Era surrealista ver mi cara en páginas que antes solo veía de lejos. Pero por más que mi vida estuviera estable, mi corazón aún cargaba una duda. Una ausencia. Un nombre que evitaba pronunciar. Mi padre. Había cosas que quería haber dicho. Que nunca dije. Que guardé por miedo, por prisa, por dolor. Y cuanto más pasaba el tiempo, más lo echaba de menos. Él murió pensando que la vida era solo lucha. Solo cansancio. Solo sacrificio. Y yo quería que viera, que todo lo que él plantó floreció. Que su esfuerzo no fue en vano. Fue en esa fase, con 21 años, cuando decidí visitar la vieja panadería donde trabajaba. No sabía por qué. Solo sentí que necesitaba ir. Llegué temprano. La fachada estaba igual, un poco más desgastada. Pero el olor, aquel olor a pan caliente y café recién hecho, era el mismo. Y me rompió por dentro. Entré. Me quedé en silencio. El nuevo dueño me reconoció y me llevó a la parte trasera. Dijo que aún guardaban un viejo cuaderno de anotaciones de los antiguos empleados. Cuando lo abrí, vi su letra. Pequeña. Apretada. Con números, recetas, frases sueltas. Pero al final de la última página, había una anotación diferente. Escrita con más calma. Si algún día no estoy, quiero que sepan que todo esto lo hice por ellos. Para que nunca se rindan. Mi hijo es fuerte. Solo necesita saber que puede. Cerré el cuaderno. Y lloré allí mismo, en silencio, apoyado en la pared fría. Aquella fue mi herencia. No dinero. No tierras. No negocios. Sino una frase. Una creencia. Una certeza.
Volví a casa con un nuevo propósito. Empecé un proyecto social llamado Herencia, dirigido a jóvenes que, como yo, crecieron sin padre, sin estructura, sin apoyo. Ofrecíamos talleres de emprendimiento, apoyo psicológico, orientación profesional. Y, sobre todo, escucha. Porque a veces, todo lo que un niño necesita es alguien que lo escuche. En poco tiempo, recibimos decenas de cartas, vídeos, audios. Historias de chicos y chicas invisibles, que ahora empezaban a ver su propia luz. Y fue en ese contexto cuando una última sorpresa me pilló de frente. Estaba en un evento del proyecto cuando un chico se acercó. Alto, delgado, con los ojos bajos. Cuando me tendió la mano, sentí algo familiar. «Soy Damián», dijo. «El de la carta». Se me puso la piel de gallina. Aquel niño que un día me escribió diciendo que también había perdido a su padre, ahora estaba ahí, delante de mí. Más crecido. Más firme. Con una voz que temblaba, pero lo decía todo. «Gracias a ti, seguí vivo». Y en ese momento, lo entendí. Mi propósito nunca fue ganar dinero. Fue sobrevivir, para poder mostrar el camino a otros. La promesa que hice mirando al cielo. Hoy tengo 25 años. Mi empresa ya no cabe en un garaje. Mis productos llegan a países que ni soñaba con visitar. Doy charlas, soy mentor de jóvenes emprendedores, escribí un libro. Pero nada de eso importa tanto como los ojos de mi madre, cuando me abraza y dice: «Tu padre estaría tan orgulloso». Y yo lo creo. A veces, aún vuelvo a aquella plaza donde vendía caramelos. Me siento en el mismo banco. Veo a los niños corriendo. Algunos pidiendo monedas. Otros vendiendo agua. Y me veo ahí. Con la mochila rota, la esperanza remendada y un sueño en el pecho. Cierro los ojos, y hago la misma promesa que hice un día, mirando al cielo. Papá, no me rendí. Lo conseguí. Y ahora, voy a llevar a otros conmigo. La vida puede intentar borrar nuestra historia con dolor, con pérdida, con silencio. Pero cuando encontramos un motivo verdadero para continuar, nada puede detenernos. Porque quien sobrevive a la oscuridad, nunca más teme la luz. Si te ha gustado esta historia, suscríbete al canal para no perderte los próximos relatos. Y si tú también tienes una historia real y marcante que te gustaría compartir, envía un correo a odindigital@gmail.com. Será un placer dar voz a tu experiencia.